armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Los arcabuceros estaban distribuidos a lo largo del parapeto, de madera y fajinas, apuntando sus armas, humeantes las mechas. Detrás, los piqueros tagalos formaban escuadrón. Luis Callejo se ha quedado al mando de los tlaxcaltecas, quienes se encargaban de vigilar las otras alas del fuerte. Llevas en tu mano el mosquete de Antonio Lucientes, ese que tan buenos servicios le hizo a su antiguo dueño, y que del mismo modo podría hacerte ahora a ti, aunque no eres ni por asomo tan buen tirador como lo era él. Soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis, el blog de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo a un rincón de la Nueva España, las Islas Filipinas, y más exactamente a las orillas del río Cagayán. En este viaje contamos con la ayuda del amigo Héctor Castro. ¿Qué tal, Héctor? Hola, Francisco. Muy buenas noches y encantado. Regresamos juntos a hablar, ¿no?, de una de tus novelas. Hace tiempo hablamos con Nativo Donante sobre las galeras y las guerras del Corso en el Mediterráneo, ¿no? Después hablamos de María Pita y tu otro libro, que después vamos a hablar un poco de todos ellos para que la gente conozca el siglo del acero, como estamos, o el siglo del oro español contigo. Pero esta vez viajamos un poco lejos del continente europeo, ¿no?, para dirigirnos a las Islas Filipinas, ¿no?, a esas tierras de la Nueva España, porque hay que recordar que pertenecían al Virreinato de la Nueva España, y vamos a viajar contigo. Y tu novela, Sol de Sangre, los combates de Cagayán, publicado por HRM Ediciones, una editorial amiga, en la que yo también tuve la suerte de publicar mi primer libro y espero que el segundo algún día. Y Héctor, bueno, vamos a conocerte un poco. ¿Qué tal, Héctor? Pues muy bien, encantado de estar aquí de vuelta entre amigos, ya lo sabes. Ya te había escrito que no te olvidaras de mí, que tenía muchas ganas de estar aquí en tu programa. No me olvido de ti, Héctor, porque aparte tengo tus novelas, esta no la leí todavía, yo nunca miento, esta la tengo lista, las otras sí las leí y me gustaron mucho. Esta... Qué vergüenza. No me da la vida, Héctor, no me da la vida. Bueno, te perdonaremos la falta, que es pecado venial. Sí, tranquilo que me voy a las Filipinas como condena. Y bueno, allí... espero que la charla de hoy te dé más ganas de leer el libro y que al final te animes cuando sea y que lo disfrutes. Me va a dar ganas porque primero está tu pluma, ¿no?, tu escritura, y por otro lado están los conocimientos de un amigo de Bellum Artis, de Juan Molina, que fue asesor tuyo en este proyecto de divulgación histórica vía novela, ¿no? Así es, de hecho, estuve arropado por 3 pesos pesados y que tengo la suerte además de contar con su amistad, que son pues Juan Molina, Carlos Canales y Nativo Donate, ¿no? Me ayudaron los 3 un montón y bueno, que por eso también yo creo que me salió tan bien, ¿no? Conté con una ayuda muy buena. Mira, de ese trío que estás citando, Juan Molina es parte de Bellum Artis, es decir, él está aquí cuando quiere. Nativo Donante va a volver conmigo dentro de poco, ya lo anuncio a la gente. Aparte del podcast que tenemos sobre las galeras, va a venir dentro de poco a hablar conmigo sobre la piratería en el Caribe, la piratería, digamos, más famosa. Y
me falta Carlos Canales. Yo intenté alguna vez contactar con él vía Facebook y me fue imposible. Si es amigo tuyo, dile que Bellum Artis quiere que venga algún día aquí a hablar de alguno de sus numerosos libros. Bueno, yo me comprometo a decírselo. Ya que os haga caso o no, ahí ya no puedo. A lo mejor, yo ya no puedo entrar, ¿eh? A lo mejor todavía soy poco, digamos, pero Bellum Artis todavía es un... No es por eso, Francisco, hombre, claro que no. Lo que pasa que es una persona que está terriblemente ocupada. Ya o sea, la cantidad de proyectos que hace a la vez es impresionante. O sea, yo solo con los libros que publica anualmente, el tiempo ya me parece que lo absorbe demasiado bien. Sí, o sea, es porque está muy ocupado, no es porque no tenga interés, que él le encanta todas esas cosas. Bueno, yo por lo que lo conozco... A mí me gustan sus libros mucho y si puedes un día decírselo, algún día que lo veas, di tú, Francisco, sí, hombre, claro, Paco, mejor dicho, Paco el de Bellum Artis quiere que vengas a su casa. Pues, hombre, pues faltaría más. Héctor, ¿cómo te encaminaste en este viaje, ¿no? Es decir, yo sé que te encanta la Edad de Oro, ¿no? Este del siglo de oro español, que en tu primera trilogía te metes en Flandes, ¿no? Y un poco en el Mediterráneo y al final acabas en la corte de Madrid. Después viajas a una esquina de la península ibérica, ¿no? Ahí cerca de tu Ferrol natal, ¿no? A La Coruña, que ya hicimos un programa contigo sobre el tema, que a la gente le invito a escuchar, la batalla de Coruña. Y también ahora coges como el mundo, ¿no? Divides, lo partes y te vas a las antípodas, ¿no? Casi al otro lado de la urbe. Bueno, vamos a decir, del globo. Si alguien es terraplanista, lo siento, no es al otro lado del globo. Y nos hablas de un combate en un punto, ¿no? De las Islas Filipinas, que nos parece muy exótico a mucha gente, ¿no? Y incluso hay mucha leyenda y mucho mito que vamos a intentar explicar un poco en este programa. ¿Cómo se te ocurre esa novela? Pues lo cierto es que yo conocí los combates de Cagayán hace, pues a lo mejor hace ya 6 o 7 años o más, no lo sé. Yo recuerdo que yo estaba escribiendo El siglo de acero todavía. Y compré el libro Naves Negras de Carlos Canales y Miguel del Rey. Y ahí trata, bueno, todo el tema de la exploración, la conquista de Filipinas, el asentamiento de Manila, el enfrentamiento allí con los piratas, con los corsarios, toda la ruta comercial que se prepara con el galeón de Manila, ¿no? Toda esa ruta entre continentes. Y yo cuando vi lo de los combates de Cagayán ya me llamó poderosamente la atención en ese libro. Y luego vi que en internet además que se hablaba mucho sobre eso, ¿no? Yo veía que la gente lo trataba en los foros, o sea que a la gente le interesaba ese choque que había habido entre españoles y japoneses. Y vi que además que había mucha controversia, porque había gente que decía una cosa, gente que decía otra, de repente se descubría alguna cosa más, salía un artículo nuevo. Bueno, vi que era un tema que era muy interesante y que además estaba muy vivo, entonces yo enseguida me di cuenta de que había una buena novela ahí. Y bueno, la cosa quedó ahí, digamos, en el subconsciente, como nos pasa, yo creo que nos pasa a todos los novelistas, que siempre atrapamos una idea y la idea va macerando ahí, ¿no? Va yo tengo una. Va germinando. Yo tengo una que lleva tanto macerando en mi cerebro que yo creo que cuando salga algún día se va a descomponer y no va a existir. Bueno, eso también puede pasar, ¿eh? Eso también puede pasar, porque al final la tienes que coger a tiempo. Si no la coges a tiempo, a lo mejor no la escribes nunca. Pero bueno, yo la tuve ahí y tal, y cuando acabé el de María Pita, yo me di cuenta que había escrito 4 novelas y que estaban ambientadas en Europa, todas, ¿no? Pues eso, lo que decías, en la trilogía, que está ambientada pues en los 3 clásicos escenarios de los tercios, uno en Flandes, otro en Italia, otro en España, y luego la novela de María Pita que repetía el escenario en España, que aunque bueno, era un escenario muy distinto porque uno era en la Villa y Corte de Madrid, el otro en La Coruña, que era un pueblo costero muy pequeño en ese momento. Y me di cuenta de que, bueno, de que a lo mejor era el momento también de hacer una novela que cambiara totalmente la ambientación, una novela de las Indias, ¿no? Una novela en las Indias, con ambiente exótico y selvático, como tú bien has dicho antes. Y bueno, esto del Cagayán pues me servía perfectamente para ambientar una novela en esos mares del Oriente,
esos mares de la aventura. Pues esos mares de aventuras, ¿no? Y de, digamos, de misterio también, porque me imagino que a los que llegaban ahí en el galeón de Manila y les soltaban en esa pequeña ciudad que se va configurando, ¿no? Poco a poco, y que en estos momentos de la novela es casi un pueblo, ¿no? Con casas tradicionales filipinas y alguna que se comenzará a hacer al estilo español, ¿no? Sí, exacto. Ahí era un asentamiento que acababa de comenzar, estaba en pleno crecimiento en ese momento. O sea, hacía menos de 20 años que los españoles se habían instalado en Manila y era una ciudad que estaba creciendo todavía. De hecho, cuando suceden los combates de Cagayán, había 400 españoles en Manila, nada más. Sí. ¿Y los 400 eran españoles o novohispanos? Es decir, aquí... Porque 400 españoles me parece mucho, así de repente ahí. Bueno, es que españoles eran todos, ¿no? Eso, justo, sí, eso. Claro, entonces, es decir, yo me refería a que españoles había 400, novohispanos habría más que peninsulares, por ejemplo. Peninsulares habría poquísimos. La mayoría de la gente que fue a las Filipinas lo hizo desde Nueva España, no lo hizo desde Europa. Eso es lo que me refería, sí. Claro. Eso ya empezamos ya un poco algo que es interesante, ¿no? Y ahora mismo, justo antes de grabar el programa, alguien publicó otra cosa sobre Cagayán y decían que, bueno, que es como el... Decía un seguidor, que seguro que me escuchará, decía que es como el Guadiana, aparece y desaparece esta batalla, ¿no? Y que hay muchos mitos y muchas historias sobre, bueno, los tercios contra los samuráis y tal. Sí es verdad que hay un libro que publicaron hace poco, lo tengo yo también, que se llama Los tercios contra los samuráis. Entiendo que es un título no académico, es un título para llamar la atención y que la gente haga la compra, ¿no? Pero es importante que en este programa aclaremos conceptos, ¿no? Es decir, no es una batalla entre tercios, ¿vale? Ni samuráis, que creo que lo vamos a ir contando a lo largo del programa, pero es muy importante por si alguien ya nos lo dice o nos lo pregunta. Yo es lo primero que tengo que decir. Los tercios, salvo uno que nominativamente fue el tercio araucano, ¿no? El que fue a Chile, que se llamó así, pero tampoco era un tercio realmente. No existieron en América la presencia de tercios, sí existió la presencia de soldados de la corona, ¿no? Soldados de España, muchos de ellos veteranos de los tercios, como este protagonista, ¿no? Como Carrión. Carrión no combatió en Europa nunca. No, es verdad. Carrión, en el libro que estuve leyendo, era, digamos, hijo de los de la Guerra de las Comunidades, no es de ellos. Eso sí. Y de hecho tuvo un antepasado suyo, un tío que se llamaba Enrique de Carrión, que fue uno de los primeros españoles de las conquistas. Bueno, estuvo con Hernán Cortés, estuvo con Orellana, sí, con gente, de estos conquistadores de los años 10, 20, más o menos, del siglo XVI, de esas primeras conquistas, ¿no? De hecho, viendo la biografía de muchos de los conquistadores españoles, ¿no? O castellanos, de América, la mayor parte de ellos tampoco tuvieron una gran experiencia militar, la fueron fraguando en América. Es decir, casi todos, su currículum militar es muy escaso o nulo. Sí, y sorprendente después que al llegar allí se comportaran de esa manera, ¿no? Sí. Porque bueno, yo esto lo he comentado con muchísima gente. A mí, pues la hazaña de Hernán Cortés y la conquista del Imperio Mexica, pues me parece una hazaña diplomática y militar que realmente es que hace empalidecer a las de los héroes de Grecia y Roma, que a ti tanto te gustan. No, a ver, aunque nos podamos ganar enemigos, hay que reconocer que la hazaña, ¿no? de Hernán Cortés es una de las hazañas históricas de la humanidad. Es decir, no creo que haya... Es decir, con aliados, con alianzas, con intrigas o con lo que sea, lo que logró... Todo, en el arte de la guerra en general, me refiero a la parte diplomática, la parte... todo, sí. La parte del combate, o sea, todo como lo hicieron, a ver, con los errores que cometieron también, pero creo que se adaptaron de una manera, bueno, increíble, o sea, una gesta realmente admirable. Sí, que a lo mejor un día te pones a escribir algo sobre ese tema. Bueno, quién sabe, lo que pasa es que de Hernán Cortés pues se han escrito ya... Hay muchos, sí, hay muchos, sí.
Pero bueno, hay otros conquistadores menores que iban con él o historias secundarias, sí. Bueno, a mí ya te habrás dado cuenta, al menos por ahora lo que llevo escrito, que a mí me gustan más quizá las historias así de estos segundones, ¿no? De personajes históricos que no son tan conocidos, que no son las grandes figuras, no son un Hernán Cortés o no son un Felipe II, no son un gran capitán, pero que yo creo que, bueno, hicieron cosas interesantísimas, pues como Juan Pablo de Carrión y la expedición al Cagayán. Bueno, a los oyentes y a los que están viéndonos en YouTube en directo o en diferido, os recomiendo la serie que estamos haciendo en podcast, en iVoox, en Google Podcast o en iTunes, La Conquista, con David Nievas, en el que sale Juan Molina, tu asesor, y tenemos ya vamos por el 12, ¿no? Sí, yo creo que llevamos 12 episodios, a una media de 4 horas o 5 cada uno, hablando sobre la conquista. Y los que son de México son muy buenos, y os recomiendo a todo el mundo buscarlos en vuestro reproductor de podcast. Lo más seguro... Bueno, David Nievas es otro fenómeno. Sí, no puedo decir que no. Y un saludo. David, pues esto volvemos, ¿no?, a la historia y a las Filipinas. No nos vamos a adentrar, ¿no?, en cómo se empezó, ¿no?, la conquista de las Filipinas, sino vamos cómo llegó Carrión ahí, ¿no? Solo olvidando la vida de Carrión anterior, un poco explicando por alto quién era Carrión y por qué llegó a Filipinas y por qué de los pocos españoles que había en esa ciudad de Manila y novohispanos, fue el responsable de la defensa ante lo que vamos a ver que venía, ¿no? Es decir, este problema que venía de las islas de Japón. Bueno, Juan Pablo de Carrión es un personaje, a mi parecer, interesantísimo y en mi novela es el pilar fundamental. De hecho, es un protagonista, es el total protagonista de la novela. No es como mis otras novelas que hay un reparto coral, ¿no? En esta no, es un protagonista único y además que está escrita en segunda persona, o sea que el lector todavía se siente más Juan Pablo de Carrión porque se le habla al lector como si lo fuera. Y es un personaje que estuvo siempre en busca de una gloria que no consiguió realmente. Porque él siendo muy joven, él era de una familia hidalga, bueno, de los Carriones de Palencia, y algunos de sus antepasados, como habíamos dicho, pues habían participado en la conquista o habían participado en España en la Guerra de las Comunidades. Y él se alistó muy jovencito todavía siendo bueno, no sé exactamente la edad que tenía en ese momento, tendría que hacer el cálculo, ahora lo tendría que hacer de memoria. Pero se fue con la expedición de Ruy López de Villalobos a las Filipinas, una de las primeras expediciones que hubo a las Filipinas, que fue una expedición dura y un poco desastrosa, pero bueno, claro, estaban empezando, estaban descubriendo esas aguas. Entonces esa fue la primera vez que él estuvo en Filipinas y después volvió a España, donde él se casó con una mujer de Toledo, con la que vivió cosa de un año, pero no se debió de acostumbrar a la vida estrecha de Toledo. Porque yo creo que le había entrado el veneno del mar y, como dicen los marineros, cuando entra el veneno del mar ya no hay manera de vivir lejos del mar. Entonces él se marchó, dejó a la mujer en Toledo, se marchó y se escapó a Nueva España. Se escapó a las Américas. Y eso que era muy difícil. Era bastante frecuente lo de dejar a tu mujer para ir a América. Era bastante habitual. Me suena que lo hizo más gente eso. Bueno, pero no te creas, porque era un delito. Bueno, sí. De abandono del hogar, seguro. Si te marchabas abandonando a tu mujer, o sea, tenía que haber un permiso, tenía que haber un permiso de tu mujer. Si tu mujer, esto aunque suene un poco loco, es cierto. Un hombre casado que se marchara a América y su mujer se quedara en España tenía que presentar un permiso de su mujer, con lo cual su mujer estaba de acuerdo en que él se marchara a América. Si se largaba dejándola abandonada, era un delito por el que podía ser buscado en América y encarcelado, lo que fuera. Bueno, él, esto no lo sé cómo lo hizo, Yo esto no lo encontré en ninguna crónica, ni lo vi en ningún lado, pero
Lo que sí que es cierto es que se fue y dejó aquí a su mujer. Y él en América estuvo, pues tuvo una vida así aventurera, como otros tantos, ¿no? Otros tantos que estaban allí. Participó en algunas expediciones contra los indios chichimecas, Los chichimecas, que estaban allí en Nueva Vizcaya, donde estaban las minas de plata, ¿no? Sí, alrededor de Zacatecas, más o menos, para que se haga la gente de idea. Sí. Y después él se instaló en Puerto Navidad con otra mujer y se volvió a casar. Se casó allí con otra mujer. En segundas nupcias, que no se podía, por supuesto, pero él lo hizo. Y allí conoció a Miguel de Legazpi, conoció a Urdaneta, los famosos héroes del tornaviaje. Y él empezó a planear con ellos pues algún viaje, alguna expedición, alguna de estas navegaciones que cambiaran el curso de la historia. Es lo que él siempre había soñado. Y estuvo a punto de ser uno de los héroes del tornaviaje. Pero es importante, Héctor, lo de Urdaneta es importante un poco explicarlo. Su papel fue que descubrió la vuelta a Filipinas, digamos... lo voy a explicar un poco para la gente que a lo mejor no lo sabe. De México, estoy poniendo ahora Google Earth a los que están en YouTube. Desde México a Filipinas, las corrientes te llevan muy bien. Digamos, las corrientes son este-oeste y te llevan muy bien. Pero el problema es la vuelta. La vuelta de Filipinas hacia América es muy difícil por el mismo sitio. Es por el problema de las corrientes de chorro y los sistemas de corrientes marinas. Y entonces Urdaneta, que había sufrido en la navegación el tema, intentó o sabía que si se iba más hacia el norte, se cogían corrientes que hacían el regreso del sistema de corrientes hacia América. Entonces había que subir casi por encima de Japón, casi a la altura de Alaska y ahí hacia California. Y de California se bajaba ya todo, digo, de la Alta California, es decir, casi a la altura más o menos de la separación entre Oregón y California, y ahí se bajaba ya hacia México. Eso es el gran giro, ¿no? Digamos que también se hacía en el Atlántico, ¿no? Es decir, este sistema de rotación se hacía en el Atlántico y en el Pacífico. Es decir, era la única forma de avanzar, ¿no? Efectivamente. Y Juan Pablo de Carrión participó en los preparativos de este tornaviaje, en esa expedición que preparaban Miguel de Legazpi y Urdaneta. Juan de Urdaneta, ¿no? Lo estoy diciendo bien, ahora lo estoy diciendo de memoria. Sí, Juan de Urdaneta, sí. Juan de Urdaneta, sí, o sea, el Juan yo que me sí, acabo de pillar. Era Juan, Era Juan, ¿no? Sí. Bueno, pues él estuvo allí metido en todo eso y estuvo a punto de ser uno de los héroes. Lo que pasa es que tuvo desavenencias tanto con Legazpi como con Andrés. Ahí estás, Andrés. Bien, pues con Miguel de Legazpi y Andrés de Urdaneta. Y él tuvo desavenencias con ellos y él desertó con uno de las naves que iban en la flota, de esa del tornaviaje. Con otro capitán que se llamaba Alonso de Arellano, que también era cosmógrafo y estudiaba. En esos viajes era bastante frecuente la sí, se pelearon entre ellos y tal. Entonces, claro, cuando regresaron a México, Urdaneta cuando regresó Urdaneta, habiendo descubierto el famoso tornaviaje, por el que se hizo célebre, a Carrión lo hizo meter en la cárcel por desobediencia. Y cuando salió de la cárcel tuvo otro problema, que se lo denunciaron al Santo Oficio por estar casado en segundas nupcias. Claro. Ahí lo sabía todo el mundo hasta que interesó que lo supiese el Santo Oficio. Exacto. Entonces lo hicieron ir a España a defenderse, porque en esos momentos no había tribunal, no había la institución todavía judicial en el Nuevo Mundo. No estaba todavía el aparato. Sí, que no tenían todavía el Santo Oficio sede en México, sí. Exacto, entonces tuvo que volver a España, que fue la última vez que estuvo ya en España en su vida, y allí en Sevilla, en Triana, en el castillo de Triana, que es donde estaba el castillo de la Inquisición, ¿no? Y estuvo allí unos meses de juicios y tal y cual, y lo condenaban, por ello lo condenaban a 6 años a galeras. Pero él, como ya era algo mayor,
pidió que se le conmutara la pena de galeras por pagar una suma. Entonces él vendió sus tierras de Carrión de los Condes, el caserón familiar y todo eso, y las tierras que tenía, para pagar esa deuda. Entonces él solicitó al Consejo de Guerra, que aún le quedaba deuda por pagar, y pidió al Consejo de Guerra pues que lo mandaran a algún puesto donde fuera para seguir pagando. Y esa fue la segunda vez que lo enviaron a las Filipinas. Y allí estuvo, nada, en un destino miserable. Estuvo de guardia de la aduana y nada, allí consiguió una casa en el pueblo de los Papangos, allí en medio de los indios, de los arrozales. Murió su mujer, se quedó viudo, y él ya llevaba 10 años pues retirado de la vida militar, digamos, y tenía 68 años, cuando de repente lo van a buscar allá a su casa de las Filipinas, a su cabaña en medio de los arrozales, y le dicen que el gobernador de Manila lo llama para proponerle una misión. Uh-huh. Y así empieza Sol de Sangre. Ahí hacía falta carne de cañón. Exacto. Entonces, bueno, ahí tenemos, es un personaje completamente crepuscular, ¿no? Que casi nos recuerda a estos viejos pistoleros que interpretaba Clint Eastwood que interpreta pues en Sin Perdón o en El Gran Torino, ¿no? Estas películas ya cuando él es mayor, o estos actores, no sé, Robert Ryan, o estos que ya hacían esas películas del viejo pistolero que se ve involucrado en una última aventura. Pues este es el caso de Carrión. Por eso, bueno, como verás, para ser el protagonista de una novela histórica y de aventuras, pues era perfecto. Sí, sí. De hecho, esto ya te comenté anteriormente, que hace tiempo tuve, bueno, la suerte, aunque después no salí en los créditos, pero sí que hice de un poco de asesor, ¿no? De un cómic, que fue también uno de los que primero sí sacaron el tema de Cagayán, el de Espadas del Fin del Mundo. Y ahí el artista, ¿no? El dibujante optó por ponerlo una persona, digamos, tipo ya mayor, es decir, a ver, esto cuidadín, que una persona de 50 años ahora es joven, pero de aquella ya era una persona mayor, y le pone, y sí que en Espadas del Fin del Mundo le pone un poco con canas, con una persona ya mayor, para representar eso. Sí, por supuesto. Claro. Sí, tenía 68 años. Claro, 68. 68, ahora y antes ya empiezas a ser un poco mayor. Bueno, dentro de poco estaremos hasta los 70 trabajando, pero bueno, bien. Sí, pero bueno, con 68 años, sí, mira, si seguimos teniendo contacto cuando tengamos 68 años, te voy a decir, Francisco, tú ahora te meterías en una galera, irías a por unos piratas a las Filipinas, ya verás cómo no te iba a apetecer. A ver, así enunciado creo que ni hoy. Bueno, pues sí, 68 años. La verdad que ya eso, ya que una persona de esa edad aceptara, ¿no? Dirigir una expedición y lanzarse ahí en una galera a derrotar a unos piratas, bueno, pues ya demuestra un poco la pasta de la que estaban hechos. Pues vamos a empezar un poco a la historia, ¿no? Es decir, la emergencia esta que se produce, ¿no? Es decir, al norte del archipiélago de Filipinas, ¿no? Hay un río que se llama el río Cagayán, y en esa zona, que se llama la provincia de Cagayán, comienza un rumor o una noticia, ¿no? De que no llegan moros a la costa, sino que llegan japoneses a la costa, ¿no? O piratas a la costa. Sí. Bueno, esto ocurrió en el año 1582, ¿no? Como decíamos, en el año 1582 Manila todavía era un asentamiento pequeño. Era pequeño, pero los españoles ya sabían que era importantísimo. ¿Por qué? Porque estaba en el medio de una ruta comercial muy importante, que era la que unía Nueva España con las grandes potencias orientales como el Imperio de la China, ¿no? Como Siam, también Japón, etcétera. Entonces, mantener esa ruta comercial a España le era muy, muy importante, muy, muy interesante. Entonces no podía permitirse perder Manila. ¿Qué pasa? En una zona de tanto comercio como esa, en el que el comercio estaba floreciendo tanto, un comercio ya internacional, pues eso atrajo a armadas piratas, claro. Y de hecho allí en los mares de Oriente había muchas, sí. Y hubo muchas a lo largo del tiempo, muchas armadas piratas, allí hubo mucha piratería. De hecho,
ese papel que dices de rutas comerciales a día de hoy sigue siendo así. De hecho, ese mar meridional, ese mar de la China meridional, es donde se están fabricando esas islas que China está realizando para crear una nueva zona de interés, no, de plataforma continental. Está creando islas justo en esa zona que separa Vietnam, China, Filipinas y la zona de Borneo, toda esa zona. Es que ahí hay millones de islas pequeñitas que es una barbaridad. Hay miles de islas. Pues claro, eso es un lugar genial, ¿no? Un poco para los piratas, claro, encontrar refugio. Exacto, claro. Y poder atacar y desaparecer después. Entonces, ya Manila en unos años antes del Cagayán, 6 años antes del Cagayán, sufrió un ataque de un corsario chino llamado Lima Hong, con una flota pirata muy importante. De hecho, creo que tenía 26 o 27 barcos. Y atacó Manila y estuvo a punto de tomar Manila y de saquear Manila. Lo que pasa es que al final la defensa que se armó allí entre el Guido de Lavazares y Martín de Goiti y los capitanes españoles que había allí en ese momento, y Juan de Salcedo también, otro capitán que se encontraba allí, consiguieron derrotar a este corsario chino, Lima Hong, que de hecho tenía japoneses entre sus filas, porque encontraron allí entre los muertos había tipos con armaduras japonesas. Claro, aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de estos piratas chinos, ¿no? Más que piratas chinos podemos decir hombres de la mar, ¿no? Es decir, gente que van uniéndose a una, digamos, expedición de robo, y pues habría malayos, habría gente de Borneo, y habría gente de Vietnam, camboyanos, habría filipinos, camboyanos, japoneses, coreanos, habría un poco así de... Sí. Un poco heterogéneo, claro. Ellos pues iban robando, era muy común también que esas armadas piratas incluso fueran mercaderes también en muchas ocasiones. O sea, a veces muchos barcos de esos eran mercaderes y piratas al mismo tiempo. No, pero eso es algo que es consustancial con la piratería. Es decir, en todos los programas que llevo hechos de piratería, que hice uno con Agustín Rodríguez, que es uno de los mayores expertos en temas navales español, que es corsarios españoles, y también otros que tengo en piratería, el de Somalia actual. Al final, la raya que divide el pirata del pescador o el pirata del navegante comercial es solamente la necesidad que tenga o la oportunidad de coger una presa fácil, es decir, de coger una presa, claro. Sí. Pues este era el caso. Esos mares de las Filipinas y el mar de China y tal estaban llenos de flotillas piratas y de pequeños capitanes piratas que atacaban poblados costeros, atacaban barcos, atacaban convoys, atacaban lo que podían. Y Lima Hong, este chino, ya te digo, se atrevió incluso a atacar Manila, la propia Manila. Pasa que por suerte no lo consiguió. Entonces, claro, cuando después, unos años después, en el 82, empieza a haber la noticia de que hay otra armada, en este caso le llaman, en las crónicas españolas de la época, en todas le llaman igual, una armada de piratas japones, así es como la llaman. Una armada de piratas japones que está atacando barcos y pueblos costeros en el norte de Luzón, en la zona que llaman del Gran Río de Cagayán, así es como pone la crónica. Entonces, claro, se alarman porque dicen, a lo mejor este pirata también se le empieza a juntar gente, empieza a conseguir barcos, empieza a conseguir fuerza y se le da por atacar Manila. Entonces el gobernador, que era Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, en esos momentos, el gobernador de Manila, pues decide que hay que parar a este pirata y que hay que hacer algo. Entonces decide enviar una expedición. Pero claro, tiene muy pocos efectivos. De hecho, lo demuestra el caso de que como jefe de la expedición mandara a Juan Pablo de Carrión, que en ese momento es que no era nadie. Lo único que podemos ver que fuese carne de cañón y que si moría no importaba. Yo esa teoría la planteo en la novela porque Juan Pablo de Carrión
lo piensa, que podría ser, porque el gobernador de Manila sabía que el galeón de Manila, el galeón había salido de Acapulco y que en una de estas iba a llegar a Manila. Entonces temían que este pirata atacara al galeón de Manila. Sí. Entonces mandaron una expedición que podía ser ya no para vencerlo, sino para distraerlo y que no, sí, justo, sí. Mientras llegaba el galeón de Manila a salvo con el cargamento, ¿no? Porque perderlo era un desastre. Perder el galeón de Manila podría poner en peligro la presencia española en el archipiélago. Sí, a ver, el galeón de Manila, para que un poco los oyentes conozcan la importancia que tenía, básicamente lo que hacía era, aparte de llevar las viandas y alimentos y armas y soldados y civiles a Filipinas para mantener un poco la presencia española en esas tierras, era importante la plata que llevaba, ¿no? Porque en un programa que tenemos sobre la ruta de la seda, explicamos un poco la ruta de las especias, hablamos el tema de la importancia que tenía la plata, ¿no? Porque la plata era, ¿cómo explicarlo? Un poco como a día de hoy los chips, es decir, había una obsesión de los chinos, ¿no? de la plata, es decir, los chinos eran el mayor comprador de plata del mundo, y toda la plata que salía de América, aunque nos parezca extraño, llegaba a China de una manera u otra, es decir, el 90 y pico % de la plata, si no se quedaba en Europa en forma de joyas, era intercambiado con productos chinos en cualquier lugar del mundo. Es decir, la plata, por ejemplo, que salía de San Luis de Potosí, ¿no? Iba a Sevilla, de Sevilla, ya sabéis las malas lenguas, ¿no? Que los banqueros alemanes lo cogían directamente la plata, y esa plata, a su vez, era usada para comprar la seda que llegaba a Venecia o a Génova, y esa seda, a su vez, se pagaba con plata, y esa plata llegaba por la ruta de la seda a China. Entonces los españoles se dieron cuenta muy acertadamente que si llevamos a China la plata, tiene mayor valor, es decir, puedo conseguir más bienes de intercambio por el mismo peso de plata. Y entonces lo que hizo el galeón de Manila era llevar plata a Filipinas, donde había unos comerciantes chinos, unas familias de comerciantes chinos que todavía tienen un nombre en chino que no me acuerdo y siguen existiendo. Son chinos que no vivieron nunca en China. Son, los angleses. Eso, justo. Los angleses. Eso. Y esos son los encargados del intercambio con China, porque tú no podías comerciar, estaban los puertos cerrados en aquel momento y solo podían comerciar ellos. Tenían un barrio a las afueras de Manila que era de ellos. Era un barrio para ellos ya. Sí. Y eran los que controlaban casi todo el mercado, la zona del mercado de Manila también. Y bueno, de hecho en la expedición de Cagayán van sangleses. La mayoría de los remeros de la galera que van en el Cagayán eran sangleses, por ejemplo. Pero eso no eran sangleses de los ríos. No, claro. Pero bueno, eso es lo que estás diciendo. Los españoles enseguida se dieron cuenta del filón que era el comercio con la China, ¿no? Entonces por eso Manila, por eso hacer fuerte el asentamiento de Manila era también tan importante. Pues la ciudad de Manila en este momento era una pequeña ciudad, pero sí es que con el paso del tiempo, ¿no? Un poco después, no más de 60, 70 años, ya se convierte en una ciudad fortificada con un sistema de murallas, primero tipo medieval, y después ya pasa a una traza italiana, una traza de artillería, para defenderse de ataques piratas, ¿no? Como otros del Linquiao, que es otro pirata que viene después, ¿no? Sí, es que era fundamental fortificar esa ciudad, claro. Entonces, bueno, lo que decíamos, que el gobernador recibe estas noticias de los ataques de los piratas del Japón, de un jefe pirata que se llama Taifusa, llaman Taifusa o Taifuzu, ¿no? Es lo que él conoce. Entonces apresura a formar una expedición para ir en busca de este pirata, para derrotarlo, apresarlo o echarlo del Cagayán, de la zona norte de Luzón. Y ahí es cuando entra en juego Juan Pablo de Carrión, que bueno, yo creo que no fue su primera opción. Que a Juan Pablo de Carrión lo enviaron porque no había otro, realmente, porque no había otro. Y la fuerza que envían a las órdenes de Juan Pablo de Carrión es realmente una fuerza
no demasiado numerosa ni demasiado sólida. Es una fuerza presidial, ¿no? de una tropa de frontera, que era lo que ellos tenían a mano, porque los españoles que fueron, esto está muy bien dejarlo claro, porque con esto sí es con lo que siempre hay controversia y siempre hay debate, porque hay mucha gente que dice es que eran 40 españoles contra un montón de japoneses. Esto es lo que hay que dejar claro. Eran unos 60 españoles, más o menos. Porque de esos 60 españoles, realmente europeos, españoles peninsulares, había 4, que eran los oficiales, San Juan Pablo de Carrión y otros 3 oficiales. Luego, había otros 40 españoles, que es con lo que a veces hay mucha confusión, pero había 40 españoles que formaban parte de la marinería, no de la tropa. Ah, vale. Y esos, pero no llegaron a luchar en tierra, sí, también, ¿no? Me imagino. Sí, luego en tierra lucharía todo el mundo, pero eran parte de la marinería, eran marineros, no eran soldados. Y luego sí que había otros 60 soldados españoles, pero que de estos 60 peninsulares no había ninguno, porque todos eran de Nueva España, todos eran ya criollos o mestizos de Nueva España. Habían venido de México directamente a las Filipinas. Ya eran gente de segunda, tercera generación. Sí. De allí, de la Nueva España. Sí, muchos de los tlaxcaltecas en esta época ya usaban las armas y armaduras europeas y las tácticas europeas y todo. Claro, esa es otra. Además de estos soldados españoles, digamos, que eran unos 60, fueron unos 250 aliados tlaxcaltecas, que fueron en gran parte los que llevaron el mayor peso del combate. Estos tlaxcaltecas, que eran unos guerreros excepcionales, y en 1582 ya habían asimilado completamente el equipo español y las tácticas españolas. Sí. Y luego también fueron otro par de centenar de guerreros tagalos, que los tagalos son los nativos de las Filipinas, y otros tantos angleyes. Entonces, al final, ves, la tropa que fue allí a enfrentarse con el corsario Taifusa era una tropa completamente heterogénea, con los castellanos y con todos los pueblos unidos que llevaban como aliados, porque al final eso era una constante en el imperio español. En la conquista de América completamente, sí. Exacto, porque hay pues, gente que se piensa que a lo mejor había allí 400 españoles en Manila y que esos 400 españoles dominaban a todos y que gobernaban allí, ¿no? Y se imponían allí por sus santos cojones. Y, a ver, no es así. Quiero decir, los españoles estaban allí gracias también a una suerte de alianzas que ellos muy inteligentemente sabían hacer, como este caso. En este caso fue aliarse con los naturales, con los tagalos, y aliarse sobre todo con los angleyes, que como decías tú, los angleyes tenían dinero, tenían comercio y podían ayudar mucho a los españoles, podían ayudarse mutuamente, ¿no? Y beneficiarse el uno del otro. Entonces fue una tropa heterogénea, que a mí esto me encantó en la novela porque me daba muchísimo juego. Tú imagínate pues toda esta tropa tan distinta, ¿no? Provenientes de culturas distintas, que al final tienen que convivir en un espacio tan estrecho como es una galera, como es un bergantín, y tienen que ponerse de acuerdo, porque muchas veces no están de acuerdo los unos con los otros, y bueno, esto fue interesantísimo. Entonces hay que dejar claro que aquí no hubo soldados de los tercios por ninguna parte. No. De hecho, que ni un soldado que haya combatido en los tercios, al parecer. Pues tenemos a esa, digamos, galera, ¿no? Con Carrión, me imagino que le dijeron, mira, esto es lo que tienes, campeón. Aquí tienes este contingente y vaya, ¿no? Le dieron una galera de combate, un bergantín que tenía 8 piezas de artillería, y luego también 5 sampanes, que eran unas embarcaciones pequeñas con una vela latina, que era para llevar algo más de tropa y de suministro, de bastimentos, ¿no? Sí. Y eso es lo que llevaba 2 naves de combate y 5 naves auxiliares con tropa y suministros para enfrentarse a lo que viniere. No sabíamos ni si son 20 o 50 barcos enemigos, ¿no? Exacto, no sabían exactamente el número de la armada de Taifusa, pero bueno, allí se fueron, ¿no?
pues se fueron hacia el norte, ¿no? Hacia esa región del río Cagayán, y los piratas estaban en la costa o se adentraron en el río para saquear algo, porque... Sí, según la información que manejaban en Manila, los piratas habían hecho un asentamiento unas leguas adentro del río Cagayán. Pero no sabían tampoco mucho más de sus movimientos, de dónde estaban exactamente, de si se habían fortificado mucho, si se habían fortificado poco. Bueno, el caso es que la expedición española partió hacia el norte, tuvo ahí algunos problemas, por ejemplo, pues uno de los tifones de estos típicos de las Filipinas, ¿no? Una tormenta que tuvieron que salvar ahí, tuvieron que detenerse a hacer algunas pequeñas reparaciones, y después, creo que al tercer o cuarto día de expedición, se encontraron se encontraron primero con un barco chino que les dijo que habían visto a la armada de Taifusa, que habían visto barcos japoneses más al norte y tal. Entonces continuaron y se encontraron con un junco japonés, con un barco pirata japonés. Entonces decidieron abordarlo. ¿Qué pasó? Yo creo que se confiaron o hubo ahí un fallo de cálculo, pero intentaron abordar este barco y les fue dificilísimo. De hecho, en cuanto se juntaron con el barco japonés, fueron los japoneses los que saltaron al abordaje, en vez de los españoles. Hombre, por la altura, yo creo, claro, una galera no es muy alta, ¿eh? Y un junco puede ser más alto. Entonces, claro, la galera le clavó el espolón y fueron los japoneses los que saltaron al abordaje de la galera. Y los de la galera se tuvieron que defender, pero es que, según pone en la crónica, los japoneses llegaron hasta el palo mayor de la galera. O sea, estuvieron ahí a puntito. Sí, y de hecho, esto es muy interesante, porque tengo por aquí apuntado. Aquí es la primera y la única vez que se describe a los piratas japoneses que dice que algunos llevaban armaduras negras y otros sombrerones planos. Y que atacaban haciendo driza con sus katanas, que eran unas como alfanjes y otras como montantes. Esto es la única descripción que hacen de los piratas japoneses. O sea que lo que está claro es que algunos llevaban armaduras de estilo japonés, ¿no? Estas armaduras negras a las que se está refiriendo. Claro, ahí cuando hablamos de armaduras a los japoneses es cuando entra el debate, ¿no? Es decir, el debate de samuráis o no samuráis, ¿no? Es decir, aquí... Sí, pero... Claro, el samurái puede ser una armadura, ¿no? Es decir, una persona un pirata mató a un samurái y tiene la armadura de samurái, o tuvo dinero y se la compró a alguien. También entra el dilema o la opción que cuando hablé con los creadores del cómic, ¿no? Con Ángel Miranda y Juan Aguilera, el de Espadas del Fin del Mundo, yo les decía que podía haber algún ronin, ¿no? Algún samurái sin señor que se dedicase a esto, pero no podemos hablar en sí de un ejército de samuráis, sino de uno vestido. El jefe podría ir vestido perfectamente a la moda samurái, o ser un ronin, es decir, un samurái que por deshonor, ¿no? O por cualquier cosa se quedó sin un señor y se dedica a la piratería. Es decir, esto sí es factible, pero no podemos hablar de eso de samuráis contra tercios. No, de hecho la mayoría llevarían armadura unos cuantos jefes. La mayoría, pues eso, llevaban sayos, lo que decían, los sombrerones estos de paja que llevaban los japoneses, y eso, usaban katanas. Los hablan de lanzas, e incluso en la crónica también hablan de languinatas. O sea que los españoles conocían esa palabra, conocían esa arma oriental. Bueno, y nada más, esa es la única descripción que tenemos de los piratas de Taifusa, la única que hay, son tres líneas, ¿no? Y me temo que lo de si había algún samurái o no, yo me temo que nunca lo sabré. No, yo como samurái, si hablamos de samurái como tal, no, yo armaduras a los samurái. No, un ronin. Un ronin sí, ronin puede haberlo, sí. Pero claro, esto es como todo, en cuanto al marketing es cierto que queda mejor samuráis que ronin, porque el primero que si pones un ronin, la mitad de la gente buscaría por el diccionario que es un ronin y no vendería. Sí, claro, lo que se busca es
ese vender ese titular televisivo de tercios contra samuráis, ¿no? Porque es lo que llama la atención. De hecho, para el que quiera saber más, ¿no?, sobre el tema que estamos hablando, sobre Zipango y España, ¿no?, tenemos un podcast que se llama Nishi contra Zipango, con David Nievas y Juan Molina, en el que hablan de todas estas relaciones que estamos hablando, los términos de samurái, ronin lo especifican muy bien, las armas incluso. Por lo tanto, a la gente, si quieren profundizar sobre lo que Héctor nos va a contar, que es todo esto de la forma de guerra de los dos, y hubo más combates, es decir, tú solo hablas de Cagayán, pero si no escuchas... sí, hubo más. Si no escuchas... Los portugueses se enfrentaron con los japoneses en esa época en varias ocasiones, y los portugueses, de hecho, sí que se enfrentaron contra samuráis. Sí. Los portugueses sí. Y de hecho los samuráis llegaron a gustarles mucho el morrión, y hay ejemplos de casco samurái en forma de morrión, es decir, hay unas mezclas ahí muy chulas. Es que los japoneses, en cuanto empezaron a cruzarse así con europeos a finales del 16, después a principios del 17, ya todos los que tenían dinero empezaron a adquirir corazas de acero europeo, morriones, mosquetes, katanas hechas con acero español, ya empezaron a adquirir un montón de... Sí. A copiar tácticas europeas. El acero toledano y el acero de Bilbao, que eran los dos importantes en la época, frente a la katana, está claro que a lo mejor no está acero. Yo creo, Francisco, que corrígeme si me equivoco, pero yo creo que esto es una prueba definitoria de la superioridad europea contra los japoneses, porque fueron los japoneses los que copiaron a los europeos. Sí, no, ahí está. Cuando tú copias... La cultura débil es la que copia la fuerte de toda la vida. Sí. Lo que pasa es que se hizo mucho leyenda con la katana y todas esas cosas, pero en realidad... Claro, sí, pero en realidad es que en cuanto se enfrentaron a los europeos, después copiaron sus armas y sus tácticas. Y, por ejemplo, el arcabuz y el mosquete se utilizó mucho en Japón con su versión, y eso llevaría a un cambio del arte de la guerra en las islas de Japón. De hecho, estoy tentando un día a Juan Molina que me hable sobre la guerra en Japón, que él es muy experto en ese tema, es su afición, que no sabe mucha gente, el tema de Japón, y ahí voy a hacerlo. Yo creo que le gustó documentar esta novela, porque se juntaba el armamento japonés con el armamento español, que son las dos cosas que le encantan. A él, bueno, es practicante de un arte marcial japonés, y es lo que le empezó el mundo, digamos, de las artes marciales. Después ya se metió al occidental, ¿no? Pues tenemos claro que no estamos ante samuráis, sino ante piratas, que alguno de ellos pudo tener un origen o familiar, o incluso él mismo, de un samurái convertido en ronin, pero eso no convierte a esta batalla en una batalla de samuráis. Pues entre las de hecho puedo decir que las tres crónicas que existen sobre los sucesos de Cagayán, las tres relaciones españolas que se mantienen, que se conservan, hay dos del propio mismo año en el que sucedieron los hechos de Cagayán, y luego hay otra que salió en un libro sobre hechos de las Filipinas, pero que salió ya años más tarde, en 1640, pero en ninguna de las tres crónicas ni siquiera se menciona la palabra samurái. Yo me imagino que cuando Juan Pablo de Carrión fue a enfrentarse con ellos, no sabría lo que era un samurái, ni le interesaría en absoluto. Vamos. O sea, no sabría qué cosa es esa, samurái. De hecho, habla un amigo de Daniel Pazos, un seguidor del blog, y amigo, es pintor. Me recuerda, es verdad, que hubo un tercio, aparece en algunas crónicas, y yo lo encontré cuando él me lo citó, el tercio de Sapones, que es soldados de origen japonés que lucharon en Filipinas en el bando español. Es decir, más o menos. Sí, a partir del siglo XVII, en muchas ocasiones lucharon como mercenarios para España, sí, y como escolta, incluso escolta de galeones. Como escolta de galeones, sí. Eso todo se cuenta en el programa de los Nishi Zipango, ¿vale? Sí, pero bueno, eso ya fue posterior. Sí, es posterior, sí, digo, pero para que veamos un poco la interrelación, ¿no? Todo esto, cómo se va interconectando todos, porque Filipinas está justo ahí, en un lugar que sigue siendo estratégico a día de hoy, y en aquel momento más todavía por la dirección de los vientos, ¿no? Pues tenemos ahí al río, ¿no? Llegamos al río, vemos el primer combate y... Se están enfrentando la galera española contra el junco japonés, y los japoneses se lanzan a un abordaje bravísimo y atroz, ¿no?
y los españoles pues se defienden, y lo que se le ocurre a Juan Pablo de Carrión es cortar la driza del palo mayor para que caiga la driza y haga una barrera que divida en dos la nave. Ajá. Entonces efectivamente lo hacen, y ahí se colocan los arcabuceros en ese parapeto improvisado. Entonces empiezan a dispararles a los japoneses, y los japoneses empiezan a retroceder, y los españoles empiezan a reconquistar su nave. Entonces cuando los japoneses vuelven, ya derrotados, vuelven a su nave, el bergantín español aborda desde la popa del barco japonés, aborda desde allí, entonces les ataca por la retaguardia, y entonces ahí ya los japoneses no tienen nada que hacer, porque los españoles les atacan desde delante, desde atrás, los rodean, y los japoneses ya no tienen nada que hacer, pero aún así resisten hasta que solo quedan 20. O sea, hizo falta prácticamente matarlos a todos, no se rendían. Sí. Entonces, bueno, eso fue un jarro de agua fría para la moral de la tropa española, porque si un junco japonés les había costado tanto, dijeron, es que como sean 15 o 20 juncos, esto va a ser imposible. Va a estar apurado el tema, sí. Esto va a ser imposible, ¿no? Entonces ahí empieza a haber tensiones también entre la tropa, porque claro, hay el capitán del bergantín, por ejemplo, pues dice a Juan Pablo de Carrión que esto es una locura, que tienen que volver a Manila porque no son una tropa suficiente para enfrentarse a los japoneses. Y lo que es también muy curioso es que cuando ellos registran a los cadáveres japoneses con los que acaban de combatir, ven que ya tienen algún equipo europeo, ven algún coselete, algún arcabuz, alguna espada de origen europeo, lo que seguramente habría sido pues que habían asaltado algún barco español, algún barco portugués, o alguna transacción comercial que hubieran hecho en alguna parte, sí, pero ya tenían alguna pieza europea estos piratas, sí. Y bueno, decidieron continuar, y al final se encuentran con la armada de Taifusa en la boca del río Cagayán. Y claro, se encuentran que el Taifusa tiene 14 o 15 juncos. Entonces, lo que se le ocurre a Juan Pablo de Carrión, porque sabe que en una batalla en el mar contra 15 juncos no va a ser capaz de vencer, lo que se le ocurre es intentar pasar de largo, internarse en el río y allí desembarcar y hacerse fuertes en tierra. Sí. Entonces, efectivamente, hay un intercambio de cañonazos entre algunos barcos japoneses que se acercan, la galera española que se abre paso, el bergantín que se abre paso, se introducen en el río Cagayán, remontan el río unas leguas y al final, efectivamente, deciden desembarcar. También, ¿por qué? Porque Juan Pablo de Carrión temía que si se quedaban en los barcos, los japoneses los rindieran y esperaran a que se quedaran sin agua. A él le importaba mucho no quedarse sin agua, porque sabía que en ese caso estarían perdidos. Que los barcos le daban una falsa sensación de seguridad, ¿no? Porque muchos hombres pues querían mantenerse en los barcos, querían estar en los barcos, porque claro, los barcos tenían artillería, parecía que en los barcos estaban a salvo. Pero nada más lejos de la realidad. Los japoneses lo único que tenían que hacer es rodearlos y esperar a que se les acabara el agua y la comida, ¿no? Entonces, efectivamente, deciden desembarcar y hacerse fuertes en una colina cerca del río, en una loma. Y allí consiguen cavar un pozo para tener agua, importantísimo. Sí, y lo bueno que cuando se hacen estos pozos, digamos, cerca de un río, la arena hace de filtro y es más puro casi que beberlo a veces del propio río. Pues lo hicieron sabían que era fundamental el agua, ¿no? No, claro, si no, claro. Claro, si no, es que no, por mucho que quisieran pelear, si se quedaban sin agua, se tendrían que rendir, no tendrían ninguna opción. Eso hay que recordar, un poco que el ser humano podemos vivir casi 20 días sin comer, 28 días por ahí más o menos, depende la persona, pero sin beber en este clima húmedo de Filipinas, a lo mejor en 2 o 3 días empieza a tener un problema grave ya de deshidratación. Claro, y no podrían combatir, no serían luchadores ya competitivos. Y bueno, alrededor del pozo hacen un campamento un poco improvisado, construyen unos parapetos con tierra, con fajinas,
con alguna madera troncos, ¿no? Sí, lo que tenían allí a mano, pues sacos que rellenan de tierra, etcétera, estacas afiladas, lo que tenían allí. Y lo que sí fueron muy inteligentes, que fue de la galera sacaron los pedreros, los cañones de pequeño calibre, que son los cañones que se utilizaban en los barcos para disparar metralla contra las tripulaciones enemigas. Y consiguieron 4 piezas de artillería, 3 pedreros y un morterete, las de pequeño calibre que podían transportar, claro, porque los grandes, las culebrinas y tal, eso pesa un montón, sería imposible. Pero estas pequeñas piezas consiguen colocarlas allí en el parapeto y taparlas con hojarasca, con ramas, con capotes, y conseguir que no se vieran a primera vista. Entonces, a la mañana siguiente, los japoneses les atacan. Taifusa pues llega al río, allí embarranca sus juncos en una ensenada y ataca por tierra los japoneses. Entonces, claro, los japoneses llegan allí y reciben disparos de arcabuz, disparos de mosquete, pero lo que menos imaginaban es que cuando se acercaron al parapeto iban a recibir unos disparos de metralla de piezas de artillería, que claro, esos disparos les hicieron una escabechina tremenda y los japoneses se retiraron. Y así estuvieron varios días los españoles allí esperando, montando guardia, sin que los japoneses les volvieran a atacar. Los japoneses los tenían rodeados, pero no les atacaban. Entonces, ¿qué pasó? Que los japoneses estaban esperando a que lloviera, porque pensaban que con la lluvia... Hombre, la pólvora por lo menos no funcionaría bien. Que la pólvora pues no iba a ser un aliado de los españoles en este caso. Pero, ¿qué pasa? Que llovió, los japoneses atacaron, hicieron un asalto grande, con todo lo que tenían, pero aún así los españoles, formando en corona, guareciendo todas las alas del campamento, del fuerte, ese pequeño fuerte que tenían, resistieron hasta 3 asaltos de los japoneses. O sea que al cuerpo a cuerpo tampoco fueron capaces los japoneses de vencer. Bueno, hay que tener en cuenta, claro, que estamos hablando de unidades que había bastantes arcabuces y fortificados, es decir, ahí a primeras tienen ventaja, digamos, los defensores. Claro, y además que los soldados que venían de Nueva España, los soldados tlaxaltecas, eran soldados experimentados, sabían pelear con picas, sabían hacer una formación. Los tagalos también utilizaban picas, ya los españoles los habían adiestrado más o menos en ese tipo de combate. Claro, aquí me imagino, estamos en una posición defensiva, ¿no? Por ejemplo, un muro de arena o un muro de tierra con sacos y un poco de madera. Los arcabuceros se ponían ahí, pero claro, justo detrás de ellos, pones unas picas y entre el muro, el parapeto y la pica que sobresale es como un erizo, es casi imposible entrar ahí. Y los piratas japoneses tenían un concepto muy rudimentario del arte de la guerra todavía. Ellos lanzaban andanadas de flechas y luego hacían un asalto frontal. Sí. Pero claro, los españoles ya hacía muchísimos años que eso estaba completamente desfasado para ellos. Sí, entonces, es la disciplina frente a la masa, ¿no? Exacto. Y eso que pues los españoles en ese momento tenían unos 300, 400 combatientes y los japoneses pues eran entre 700 y 1000, más o menos. O sea, eran el doble. Sí. Eran el doble. Pero no consiguieron, al cuerpo a cuerpo no lo consiguieron. Lo intentaron 3 veces y no lo consiguieron. Ahí ya, claro. Estos ya cometen el primer error, ¿no? Que es en todos los manuales de estrategia, dicen que no se puede atacar una posición defensiva si no superas 3-1. Y en esto ya... Pues efectivamente, aquí se ha cumplido la regla. Y claro, los piratas tampoco eran tontos. Los piratas lo que querían eran presas fáciles. Lo que querían era saquear, lo que querían era beneficio. Sí. A una armada pirata para nada le compensa tener unas pérdidas impresionantes, aunque después consigan un buen botín. Pero que cojan ahí arcabuces y cojan armas. Sí. Claro, entonces los piratas sabían que no les iba a compensar. A lo mejor si siguieran atacando hubieran derrotado a los hombres de Carrión. A lo mejor podrían haberlos aniquilado al final. Pero no les convenía. No les valía la pena. Entonces los japoneses se retiraron y se largaron y Taifusa no volvió a aparecer jamás.
Fue a robar a los chinos o fue a robar a otros. Dijo, estos, claro, dijo, a estos no me complico la vida. Me voy a robar a los chinos que es mucho más fácil, claro. Sí. Pues ahí digamos, Carrión cumplió su misión, ¿no? Y el galeón llegó perfectamente a Manila. No solo llegó perfectamente el galeón, sino que los hombres de Carrión mantuvieron esa posición allí en el río Cagayán, por si volvían los piratas, hasta que llegó un socorro de Manila. Llegó un socorro de Manila con más tropas, con varios capitanes, con más bastimentos. Y decidieron allí crear lo que después fue la provincia de Nueva Segovia. Entonces, bueno, la acción de Juan Pablo de Carrión realmente fue más importante de lo que puede parecer. Más allá de echar a un pirata, sirvió, digamos, como pues cabeza de puente después para crear una provincia allí en el norte de Luzón. Es algo habitual en el proceso, ¿no? En el proceso de colonización de América. Digamos, si alguien ofende la palabra, pero es como se llama colonización cuando vas haciendo colonias, ¿no? Después la forma de gobierno, que era un virreinato, es distinto. El término colonización tiene dos significados, ¿no? Es decir, el de colonia, que es cuando llevas gente a hacer un asentamiento, se llama una colonia. Por lo tanto, en la colonización era muy habitual en aquellos territorios en los que hubo ataques. Por ejemplo, me viene a la cabeza justo el territorio de California, en la Alta California, no la Baja, cuando Drake y otro pirata inglés, que se me olvidó el nombre ahora mismo, hicieron puerto, hicieron agua, ¿no? Es decir, en su ataque, es que sabéis que Drake hizo un ataque bastante importante, hizo la vuelta al mundo. Sería Hawkins o algún Hawkins, sí, puede ser, sí, justo, sí. Puede ser. Hicieron ataques y se guarnecieron la zona de California, y desde allí atacaron un galeón, el Hawkins ese creo que fue el que cogió una vez el galeón. ¿Y qué pasó? Que el virrey de Nueva España intentó explorar las tierras para crear una ciudad en esa zona, ya que si hay un asentamiento español es muy difícil que piratas o corsarios, enemigos, se puedan asentar y hacer allí una especie de puesto de base para ataques, ¿no? Es lo que hicieron aquí. Vieron que Cagayán, el río Cagayán, era interesante para los piratas, para guarnecerse, para abastecerse en sus posibles ataques a Filipinas, y es lógico hacer un asentamiento ahí. Es decir, sí, y de hecho este socorro que vino de Manila, después tuvo que limpiar el río, y se encontraron más japoneses allí, se encontraron algunas zonas fortificadas, un antiguo poblado que había allí, se encontraron de un poblado de indios que vivían allí antes, pues unas ruinas las habían aprovechado para hacer un campamento, habían montado una atalaya, una empalizada, y los españoles tuvieron que limpiar todo eso. Lo que sí es muy interesante, también, lo que sí es interesante también cuando los españoles estaban allí, ya en el Cagayán, cuando ya habían echado a los japoneses, cuenta ahí el fray Diego Duarte, en la que dejó la crónica escrita del suceso, cuenta que los indios entonces bajaron de las montañas y les llevaron regalos a los españoles. ¿Los llamaban indios también? Claro, es que cuando dices indios... Sí, los españoles les llamaban indios a todos. Vale. Fueran lo mismo. O sea, si eran morenos y tiraban lanzas, pues les llamaban indios. Vale. Entonces, los indios bajaron, que de hecho a estos indios después les llamaron los indios cagayanes, los que estaban en esta región del Cagayán. Y les llevaron regalos a los españoles por haber echado a los japoneses, porque los japoneses los tenían martirizados. Me imagino estarían robando todo el día. Les robaban a las mujeres y se las llevaban. Sí, los tenían martirizados. Entonces sí que es interesante esto, que los indios bajaron de las montañas y les llevaron regalos a los españoles como acción de gracias por haber echado a los piratas japoneses, que los piratas japoneses eran como cualquier otros piratas, o sea, eran sanguinarios, eran unos salvajes completos, ¿no? En un programa que grabé hace poco con Francisco Pina, es un también colaborador habitual del blog, hicimos una... Sí, le conozco, sí, y editó un libro sobre la piratería. Sí, la historia de la piratería. Eso no estaba en tu libro de la historia de la piratería, de Almuzara, y hicimos un programa, y él decía
ahora la gente identifica al pirata, ¿no? Se viste de pirata, pone banderas piratas, qué guay fiesta pirata en la discoteca, ¿no? Pero realmente es que eran asesinos, eran gente despiadada que mataba, por placer y por costumbre. Es decir, realmente es algo desdeñable ser pirata, pero lo tenemos romantizado, ¿no? Lo tenemos como algo romántico y guay, ¿no? Es una de las cosas que el romanticismo en pos de la literatura le robó a la historia. Sí, no tengo dudas ninguna. y en el caso de los piratas que atacaban España eran peores todavía. Pues, y hay otra cosa también que quería comentar, y es que algo que a mí me sorprendió, pues investigando todo esto, pues investigando en la provincia de Nueva Segovia, la que se montó posterior a los ataques del Cagayán y después de haber echado al pirata Taifusa. Allí muere Juan Pablo de Carrión después de esta misión, habiendo cumplido los 69 años. Pero la iglesia que existe en Nueva Segovia, en la provincia de Nueva Segovia, que está donde fueron los combates de Cagayán más o menos, es la iglesia de San Juan. El patrón de esa iglesia es San Juan. Y a mí no me extrañaría nada que esa iglesia se llame San Juan en honor a Juan Pablo de Carrión. No, seguro. Sí. Esto son... A ver, eso... a ver, normalmente en procesos de estos de creación de nuevas ciudades, nuevas colonias, el fundador normalmente solía poner a la ciudad que creaba o al punto el santo del día, ¿no? Es decir, el santo de ese momento, ¿no? Si estábamos el día de San Juan, pues el de San Juan. Pero muchas veces se hacía en honor del rey, que eso sería, por ejemplo, Islas Filipinas, ¿no? Pero no sería nada raro el nombre del fundador, ¿no? Del que la hizo. Y si él estuvo en la creación de esa ciudad, pues no sería raro que fuese San Juan. Aunque San Juan es bastante habitual en fundaciones españolas en Nueva España. Sí, bueno, claro, hay muy habitual. De San Juan. Pero bueno, de hecho, San Juan de los Caballeros, por ejemplo. Esa coincidencia me pareció muy curiosa y que, bueno, no me extrañaría, ¿no? Que la iglesia se llamara San Juan un poco en honor a Juan Pablo de Carrión. No, si él estuvo allí, sí, en ese momento. Y a su hazaña, porque yo estoy prácticamente convencido de que el gobernador de Manila tendría sus dudas cuando lo envió de que ese señor, a sus 68 años y con la tropa que tenía, iba a ser capaz de derrotar a los japoneses. Pero bueno, contra todo pronóstico los derrotó, y es más, pues eso, de Taifusa no volvió a haber noticias. Me imagino que de Taifusa ni de muchos japoneses por un tiempo, aunque después, como ya vimos, volvieron ellos y los piratas chinos a atacar Filipinas. Sí, cierto. Pero bueno, al menos Taifusa no se encontraba entre ellos. Ese ya no volvió. Al menos bajo ese nombre o ese seudónimo o lo que fuera. Sí. Pues más o menos nuestra idea era explicar un poco la batalla de Cagayán, que claro, aquí en tu novela, claro, lo explicas mucho mejor, metes también el elemento novelístico en esa historia, porque lo bueno que tiene esta batalla de Cagayán para un escritor como tú es que hay los suficientes datos para que sea histórico, pero son tan pocos datos que te permiten inventar y crear muchos elementos. Es decir, lo que pasó exacto. Esos días en el campamento, lo que pasó en otros sitios, lo puedes inventar perfectamente. Claro, eso en las crónicas al final no lo recoge, ¿no? Las crónicas recogen simplemente los hechos y además de una manera muy parca. Las crónicas que existen del Cagayán, que ya, como he dicho, son 3, son apenas un folio y medio cada una. No, claro, a ver, esto es un combate menor. Cuentan muy poco, cuentan los sucesos así de una manera muy sucinta, por encima, y ya está. Entonces, eso a mí también me daba mucho juego. Yo por supuesto, mantuve escrupulosamente todos los hechos históricos tal y como fueron. Los combates los cuento como salen en las crónicas, tal y como fueron, con el número de combatientes, la estrategia que se utilizaron, el resultado de los mismos. Todo eso yo me atuve escrupulosamente a las crónicas. Pero claro, me dejaba mucha libertad a la hora de las interacciones entre personajes. Y yo ahí es donde lo gocé como novelista. Pero bueno, yo creo que ahí es donde está el arte de la novela, ¿no? El rellenar esos huecos con ficción sin que el lector sepa qué es de ficción y qué es de la crónica. Sí. Ahí está un poco el arte, ¿no? Y es algo que a mí es lo que me gusta. Es decir, claro, cuando es demasiado histórico y ya casi para leer una biografía, bueno, no tiene mucha gracia.
Y cuando es demasiado fantasioso y lo que tiene de real es solamente que es una historia que pasa en el siglo XVI y por tanto es histórica, no, novela histórica tiene que tener un contexto histórico y unos personajes ficticios normalmente, que son los que son digamos los protagonistas de la historia. Es decir, en tu caso es Carrión, que es auténtico, pero de Carrión tampoco se conoce tanto para que no tengas la libertad suficiente para improvisar lo claro, que yo al final tuve que hacer mi interpretación de Juan Pablo de Carrión, lo que se sabía de él. Pero yo, por ejemplo, los personajes secundarios, los personajes que arropan a Juan Pablo de Carrión, que son pues el capitán de tropa que va con él, su paje, el cabo de tropa que lleva a lo que está al cargo de los tlaxcaltecas, o el jefe de los tlaxcaltecas o el de los ingleses. Esos personajes sí que son personajes históricos que vienen en la crónica, además vienen con nombre y apellido. En la crónica viene hasta el cabo. De su personalidad o de su relación entre ellos y con Carrión sí que no viene absolutamente nada. Y yo ahí sí que ya tuve libertad para, bueno, pues para crear los diálogos, lo que opinaba uno, lo que opinaba el otro, este se llevaba mal con este se llevaba mal con el otro. Eso sí que lo puedes, sí que tenía mucho juego. Pero al final, bueno, ya has visto por lo que te he contado que esta novela tenía unos ingredientes prácticamente inmejorables para hacer una novela de aventuras, porque tenía un protagonista, y no solo el protagonista, sino a un grupo de profesionales, porque yo siempre tuve las ganas de hacer una novela que estuviera protagonizada por un grupo de hombres profesionales, duros, expeditivos, pues como Grupo Salvaje o como Los Profesionales, o estos westerns de esos pistoleros, rudos que llegan al poblado. Sí, pero que son un grupo, son varios que cada uno aporta su personalidad y que tienen personalidades dispares, pero tienen que estar unidos y tienen que dejar un poco a un lado sus diferencias porque tienen un peligro mayor al que enfrentarse y saben que solo lo van a superar estando unidos. Sí. Entonces, eso me lo permitía, eso Cagayán me lo permitía. Y luego, por otra parte, ese choque cultural entre españoles y japoneses del siglo XVI, dos culturas guerreras por excelencia, que ese choque ya me parecía súper atractivo, muy atractivo. Y luego un escenario también perfecto para una novela de aventuras, que eran pues esas selvas o esos mares de oriente de las Filipinas, que no solo me fascinaron a mí, sino que ya llevan fascinando a los novelistas pues desde Emilio Salgari, desde Rafael Sabatini, que ya escribían novelas sobre corsarios y piratas en los mares de oriente. Sí. Entonces, bueno, tenía una serie de ingredientes que yo creo que funcionaron para una novela histórica y de aventuras, porque creo que está muy bien destacar eso, porque al final Sol de Sangre lo que es una aventura, una aventura que yo creo que es estupenda. De hecho, en tus anteriores libros, los primeros, cuando hablábamos tú y yo, hablábamos de una novela de capa y espada, de las antiguas. Ahora... Sí, claro, por supuesto, El siglo de acero eran novelas de capa y espada. Yo, pese a que ya sabes que me preocupo mucho por la documentación, intento hacerlo todo siempre lo mejor que puedo en ese sentido, y que la novela esté lo más impecable posible ambientada y documentada, pero a mí me gusta que tenga una trama casi cinematográfica. De hecho, cuando hablas de... Bueno, ya acabamos y voy a hacer unas preguntas que hizo la gente, y si alguien que está en directo quiere hacer alguna pregunta, podéis plantearla ahora. Me acuerdo hace tiempo cuando hablábamos tú y yo por Facebook y me dijiste, bueno, tengo una novela tal, o yo me puse en contacto contigo. Era una novela pequeña que había casi autopublicado en una pequeña librería, y te puse en contacto con HRM y mira, y al final estás publicando ahí una cantidad de novelas importante. Y mira, me siento un poco como padre de la criatura aquel día que te contacté con HRM, que me parece que hablé con... Sí, bueno, es como si me hubieras presentado a mi mujer o una cosa. Sí. Sí, y de hecho te presenté y eres más, ¿cómo se dice esto ahí? Prolífico que yo. y yo me quedé con el primero y estoy con uno, no voy a contar a nadie, pero estoy con uno que ya llevo, para que la gente lo sepa y vaya preparando los ahorros. Estoy escribiendo otro ensayo, ¿vale? Y ya llevo casi 170 páginas, ya va bien avanzado. Y espero que os guste. Y os digo una cosa ya a los oyentes, no tiene nada que ver con Roma, ¿vale? Absolutamente. Y
Cambias de escenario, cambias de época. Sí. Y Ignacio Pasamar, el editor de HRM, ya me dijo que me lo publicaba, por lo tanto, algún día tendré el segundo libro y espero que la gente, bueno, estéis gustosos de leerlo, tanto como el de Sol de Sangre, de mi amigo Héctor Castro, que espero que algún día nos conozcamos en persona. Digo amigo, porque al final, no sé cuántos años llevamos ya por Facebook. Ya llevamos unos cuantos años hablando y, sí. y en contacto, sí. Pues comentan por aquí dos seguidores en YouTube que si serían Aisgarus, es decir, Asiragus, que serían como, bueno, soldados rasos, ¿no? Es decir, muchos piratas que fuesen antiguos combatientes Asiragus, que, digamos, al quedarse sin ejército o al ver que no tenían... Eso es muy habitual, es decir, hay que estar en este momento contexto histórico, que es más o menos las famosas guerras estas japonesas, porque no había un emperador fuerte y había luchas entre los Daisus, ¿no? Por el control del imperio, y en ese momento, cuando hay guerra, se moviliza mucha gente, pero al año siguiente se paraliza la guerra y todos esos soldados no tienen fuente de ingresos y se dedican al robo o la piratería. Es decir, será muy habitual y muy posible que parte de estos piratas japoneses fuesen antiguos combatientes en periodos de paz, ¿no? Es decir, esto es muy habitual. Pues sí, es posible, sí. Pero, bueno, como dije, en las crónicas españolas que tenemos, por lo menos, no habla nada de la tropa que formaba la armada de Taifusa. Les llaman piratas japones. Simplemente. Sí. No van a hacer una explicación del origen de los piratas. Pero bueno, digo que es tradicional. De hecho, por ejemplo, en Europa, en el periodo de la Guerra de los 100 años, ¿no? Cuando había momentos de tregua entre ingleses y franceses, esos soldados que no sabían otra cosa que hacer, o se dedicaban a ser mercenarios en las guerras italianas, o a saquear los poblados por donde vivían. O sea, la Italia de los condotieros, eso fue también, en los periodos de paz había un montón de bandas de malhechores, saqueadores, bandidos que cuajaban los caminos y estaban por allí. Pues el Japón de esta época era muy parecido. Japón igual, porque Japón estaba completamente sumido en guerras civiles y en contiendas por todo el país. De hecho, es posible que, como decíamos, la armada de Taifusa también fuera un conglomerado de gentes, pues eso, antiguos mercenarios, soldados sin empleo, pescadores que se hubieran metido a la piratería, de todo, mercenarios camboyanos, malasios, chinos, hubiera un conglomerado de gentes. Algún portugués perdido por ahí que cambió de mando. Tuvieran como objetivo pues, robar lo más y conseguir el mejor botín posible. Pues yo creo que preguntas son esas las que están haciendo. ¿Pueden ser? Justo, sí, más o menos esas. Las preguntas que hicieron fue sobre el tema de Asiragus y nada más. Yo creo que si Héctor, la próxima novela quieres volver a contar, seguro que estás escribiendo una, no creo que me confunda mucho. Bueno, no me voy a adelantar. Pero solo si estás escribiendo. ¿Escribiendo estás? Yo siempre estoy escribiendo. Tengo varios proyectos siempre metidos en el cajón. Vale. Pero aún no tengo nada lo suficientemente concreto como para airearlo en público. No, eso no. Además, no. En esto del mundo de la literatura y los ensayos y tal, hay ideas muy buenas que a lo mejor están abandonadas por ahí y tú sueltas un poquitín y alguien que es más rápido escribiendo que tú porque no duerme o tiene más tiempo libre se te adelanta. Entonces no digas nada porque mejor hay un secreto. Pues Héctor, muchas gracias. Espero que a los oyentes les haya llamado la atención, ¿no? Esta batalla de Cagayán, que mucha gente ya conocía, ¿no? Digamos que existen el cómic que yo os hablé, este cómic de Espadas del Fin del Mundo, que es muy interesante, es una forma muy sencilla de entrar, pero ya tu libro profundiza mucho más y es más, digamos, más cercano a los hechos, porque, a ver, un cómic es visual y es verdad que a lo mejor en una página de cómic se puede explicar lo mismo que en 20 páginas de novela por las imágenes, digo, por lo visual, pero sí, siempre... Claro, al final las descripciones te las zampas. Y... te dice por aquí si has pensado en hacer una ucronía alguna vez.
La verdad es que no, la verdad es que no, No, la no. verdad es que no. ¿Quién sabe? ¿Quién Sí, sabe bueno, sí, sí. si, quién Claro, sabe en el futuro? Pero no, la verdad es que no, ni tampoco ninguna obra fantástica, así se me ha ocurrido, ni nada que saliera un poco de la novela histórica. Creo que en la novela histórica aún tengo algo así, no, hay mucho, hay mucho. bastantes proyectos hay mucho que me gustaría contar, y sobre todo lo que te decía, historias que no son tan conocidas, Ujú. pues como el ataque inglés a La Coruña, ¿no? Y lo de Sí, María Pita, como lo de Juan Pablo de Carrión y los combates de Cagayán. Historias así, que no son tan conocidas, pero que yo creo que tienen mucho interés. Y que para hacer una novela histórica así, que tenga acción, aventura y tal, que son fantásticas. de hecho, es algo que quiero destacar, siempre destaco. La realidad supera la ficción, es decir, lo que hacen muchos novelistas de ficción, ¿no? De esos mundos fantásticos, ¿no? Tolkien, el de Juego de Tronos, ¿no? Todos, lo Bueno, que, Juego de Tronos es que es un refrito de de hechos historia. históricos. Sí, Todo, completo. completamente. De hecho, tengo ahí pendiente a un amigo que iba a escribir un libro, lo tienen escrito, pero no lo publicaron, sobre el tema. Desperta Ferro tiene también uno sobre Juego de Tronos y la realidad histórica. Y un amigo me dijo también, ¿por qué no haces uno sobre la Guerra de las Galaxias y la historia, ¿no? Es decir, también hay mucho incluso en Star Wars, ¿no? Es decir, al final el ser humano necesita inspirarse, ¿no? Y qué mejor inspiración que la historia. Yo siempre digo a la gente, ¿no? Y uno de los motivos de crear Bellum Artis, primero en blog y ahora en estos formatos de YouTube y podcast, es demostrar que la historia puede ser divertida y puede ser entretenida y puede ser una forma de pasar el tiempo, ¿no? El ocio, pero de una forma enriquecedora, ¿no? Es decir, una sociedad que a lo mejor vimos ahí gente, yo no lo vi, pero bueno, hubo gente viendo cómo jugaban en casa con un globo, ¿no? Hubo 600.000 personas viéndolo en directo, un campeonato de globos, ¿no? Que lo crearon dos personajes famosos y por eso lo ve el resto. Pero si podemos lograr que la gente se dé cuenta que aprender historia es divertido, y no hace falta inventar cosas. Es decir, si coges una historia española en cualquier sitio, le cambias los nombres, los llamas de otra manera en inglés y les pones un poco así fantasioso y ya tienes una novela tipo Señor de los Anillos, sin muchos problemas. Es decir, en vez de hobbit pones tlaxcaltecas, en vez de elfos pones tagalos y en vez de rohirrim pones Caballeros de Santiago y ya tenemos ahí Sí, una historia muy es que lo bonita. de, lo de- lo de los combates de Cagayán, mira, si te lo dicen así un poco en frío, en plan, unos españoles, tlaxaltecas de México, sangleyes y tagalos de las Filipinas se enfrentaron a japoneses. ¿Te parece una campaña de Age of Empires? No, es que a ver, ya, no, primero ya que Que te sí. suelten, ya, unos tlaxcaltecas, ya, con ese nombre exótico, mucha gente Dice, no sabe lo ¿qué que hacían, es. qué Pero hacían ¿qué esos tíos en Filipinas, no? Filipinas? Y Sí, teniendo sí, en cuenta claro. que era la mayor parte casi del contingente, ¿no? Es decir, es muy... y después es apasionante, es decir, apasionante. Y historias que acabas de decir, los chichimecas, las guerras chichimecas, que no conoce casi nadie. Es muy interesante toda la historia, digamos, de España y en el sentido amplio de España. Es decir, yo cuando hablo de España, siglo XVI, hablo de Nueva España, Nueva Sevilla, Nueva Granada, es decir, todo el territorio que ¿Me pertenecía permites, si me permites, Francisco, hay una historia muy, muy buena con lo de los chichimecas, porque yo cuando me estaba documentando, como vi que Juan Pablo de Carrión había estado por allí en algunas de las pacificaciones de los chichimecas, pues me leí la crónica de un soldado llamado Juan de Medina que había Sí. participado en las guerras chichimecas, pero además había participado de lleno allí, había estado un montón de tiempo. Y este tipo cuenta en la crónica que cuando llegaron por primera vez allí, claro, llegaron a la zona de México y tal, que las montañas pues son rojizas, son de tierra roja, y allí había unas barrancas donde les aparecieron por primera vez unos chichimecas que iban pintados de rojo. Sí, claro, camuflaje. Entonces los que estaban con él, que eran unos cuantos que iban con unos frailes y unos misioneros y tal, se pensaron que habían llegado al infierno, Sí, claro, porque de repente la tierra era roja y aparecieron unos Hombres humanoides sí. rojos, unos hombres rojos. Sí. Entonces les pareció que estaban en el infierno, que habían llegado al infierno. Hombre, Sí, bueno, durante muy momentos las tierras chichimecas para los españoles fue un infierno, es decir, eso Sí, bueno, es que los chichimecas, mucho cuidado, que no, de hecho los chichimecas eran unos bravos. no fueron derrotados por las armas, sino que fue por la paz. Hicieron acuerdos como tratados de paz, y se compró la paz, porque fue incontrolable. Los guerreros
chichimecas, que bueno, es un término muy amplio, ¿eh? Cuando hablamos de chichimecas hay como 15 tribus que recibían el nombre chichimecas, que significa salvajes, ¿vale? Es decir, los mexicas, la zona de... los llamaba los bárbaros, aquellos, los chichimecas. Entonces, todos los que vivían en aquellas zonas, eran bárbaros para ellos, ¿no? Y eso es lo que es la zona chichimeca, que es increíble las tácticas que usó España, furgones blindados y todo, es decir, es muy interesante. Sí, bueno, es que tú date cuenta que tenían que adaptarse, los españoles que recorrían todo el mundo tenían que adaptarse a un montón de escenarios distintos, a un montón de enemigos distintos, que cada uno tenía sus características, cada uno tenía sus habilidades, cada uno tenía sus puntos débiles que había que encontrarlos. Entonces, bueno, por eso yo creo que hay mucha gente que se sorprende cuando yo le conté lo de Sol de Sangre o que leyeron la novela y tal, y me dijeron, es que yo pensé que la batalla iba a ser, es que los españoles enseguida les ganaron a los japoneses. Decía, bueno, es que date cuenta que los españoles, cuando se enfrentaron a los japoneses, los españoles venían de derrotar a los franceses, a los venecianos, a los turcos, a los berberiscos, a los mexicas, a chichimecas, a no sé quién, a no sé cuánto. O sea, se habían recorrido todo el mundo peleando con diferentes enemigos y los habían vencido a todos. No, Entonces, y después los aliados que tenían, por ejemplo, los tlaxcaltecas, en este periodo, ¿no? En ese periodo de que estamos hablando casi a finales del siglo XVI, mediados del XVI, eran un pueblo que todavía conservaba el espíritu guerrero, digamos, ellos se consideraban como los guerreros, ¿no? de la Nueva España, y tenían, digamos, como... parecido, podemos a estos, ¿cómo se llaman? Los gurkas, ¿no? Es decir, pueblos que son guerreros de nacimiento y llega un momento que socializan su visión a la guerra en un ejército regular, ¿no? Es muy similar. Sí. Es decir, es parecido los tlaxcaltecas fueron unos aliados excepcionales de los españoles en muchísimas ocasiones, sí. y en las Filipinas sobre todo. No podríamos estar hablando de las Filipinas sin la participación tlaxcalteca, seguramente. Sí. Eso es muy, muy importante para aquellos que hablan de la lucha entre España y México. No, realmente México no es los mexicas, México no son los aztecas, como podemos decir. México es el conjunto de muchos pueblos que, junto con los españoles, y se configura un nuevo país, ¿no? Que es México. Y tan mexicano es el tlaxcalteca como el otomí, que era también muy aliado de España, como los mexicas, que también fueron después, posteriormente, parte, ¿no? del virreinato. Pues nada. Pero esto en las Filipinas pasó igual. Los españoles y los tagalos enseguida se entendieron también, y se mezclaron y se juntaron. No, pero a diferencia hasta Filipinas, hasta el siglo XIX. Sí, pero Filipinas siempre fue un poco distinto a la Nueva España por un hecho que por la poca demografía que se llegó a implantar allí. Es decir, durante mucho tiempo las Filipinas fue territorio sobre todo de religioso. Es decir, había las misiones franciscanas y dominicas que tenían, digamos, la única presencia española en una isla, porque claro, hay que entender el mapa filipino, ¿no? Son muchas islas. Era solo presencia religiosa. Hasta el siglo XIX, cuando se comienza a perder los otros territorios, ¿no? Los territorios de México y bueno, de toda América, se comienza a poblar con españoles de una forma ya, digamos, agricultores, plantaciones. Empieza, por ejemplo, la famosa cerveza San Miguel, ¿no? la que es de origen filipino, y eso claro. Es en ese siglo XIX. Hasta ese momento Filipinas era, salvo Manila y alguna ciudad grande, era poca la presencia española, digamos, por demografía, ¿no? Porque no había capacidad. No, pero por eso te digo que en ningún caso los españoles llegaron allí, arrasaron y se impusieron a los tagalos, ni mucho menos. De hecho, estaban allí en convivencia con ellos, porque sí, los españoles, es lo que decimos, los españoles de las Filipinas es que eran cuatro gatos en comparación con el resto de pueblos que allí había. Hay una cosa que tengo un artículo hace mucho tiempo, que es, espera un momentín que lo voy a buscar, que muy poca gente, bueno, saben algunos y es muy interesante, es al acabar la presencia española en Filipinas, llegó el famoso, holocausto filipino, es decir, cuando los americanos tomaron el poder, ejecutaron a cientos de filipinos, es decir, hubo hasta una orden de matar al que tenga más de 7 años, ¿no? Es decir, los españoles marcharon, ¿no? Los últimos de Filipinas, pero lo que vino después para los filipinos no fue la libertad que les habían prometido, sino algo mucho peor, y una destrucción de su cultura. Por ejemplo, a día de hoy, en Facebook
tengo contacto en grupos, me añadieron a grupos en Filipinas habla español y grupos hispano-filipinos, es decir, hay un movimiento de filipinos que quieren volver a hablar español porque consideran que el inglés fue una lengua impuesta, que no era su lengua, es decir, no discutimos el tagalo, que es el idioma propio, sino que el español es tan propio como el tagalo, cosa que el inglés no, que básicamente es el que les impusieron, y es algo que, bueno, que la gente puede profundizar y es muy interesante. Pues nada, Héctor, muchas gracias por tu presencia, espero eso, que cuando quieras vuelvas con tu nuevo libro aquí a Bellum Artis. Y nada más, yo ya lo vuelvo a decir, recomiendo el libro Sol de Sangre porque leí los anteriores y me gustaron, lo voy a leer seguro y te lo diré de nuevo. Yo aquí lo tengo, lo voy a recomendar también, como no puedo hacer otra cosa, lo voy a recomendar a todo el mundo y bueno, espero que quien se atreva que lo disfrute y estaré encantado de escuchar cualquier opinión y de charlar con cualquiera sobre el tema. Héctor, normalmente los escritores siempre mejoran con los años, ¿no? Es decir, y seguro que este libro es más fruto de la madurez, más reflexionado y seguro que más completo, ¿no? Es decir, eso pasa, me imagino que pasa a todos los autores que tenéis varios hijos. Yo como estoy con uno solo, no sé todavía. Bueno, de hecho yo creo que en mi caso, bueno, a ver, esto al final los lectores cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo la mía como autor que es que he ido mejorando en cada libro. De hecho, yo estoy cada vez más contento. Yo no estoy al 100% satisfecho con ninguno de mis libros y sé que por mi personalidad nunca lo voy a estar. Pero creo que cada uno me ha ido saliendo un poquito mejor que el otro. Entonces, bueno, ver que por lo menos se va mejorando ya es mucho. Y eso con tu edad, cuando tengas 50, va a ser aquello la perfección. Bueno, no, la perfección nunca lo es. La perfección solo es de Dios. Y mola ser imperfecto porque eso te hace ser mejor en el siguiente libro, ¿no? Es decir, porque si no, claro, el problema de la gente... Sí, a ver, y además eso sería fatal para la literatura, porque imagínate que la perfección soy yo. Es que si la perfección soy yo... hay gente que le pasó, es decir, que escribir un libro, ¿no? Por ejemplo, Matar a un ruiseñor, que tuvo tanto éxito que nunca se atrevió a publicar el segundo, o sea... Pues, no, eso sería fatal para la literatura y para mí, porque no podría ya escribir nada más. Pues nada, muchas gracias Héctor y a todos los oyentes, como siempre os recuerdo que si os ha gustado este programa le deis a me gusta en vuestro reproductor, comentéis porque es muy importante los comentarios que nos pongáis. De hecho agradezco a la gente, que me parece un gesto muy de agradecer y lo tengo que decir, gente que nos escucha en Google Podcast, gente que nos escucha en iTunes o en otros reproductores, acuden a iVoox o acuden a YouTube, que es donde se puede comentar, para decir que les gustó un programa que escucharon en otra plataforma. Eso ya implica un esfuerzo que muy poca gente hace, incluso comentando dentro de la propia plataforma en la que estás viéndolo, ¿no? Pues gente que venga de otras plataformas a decirles que les gusta mi trabajo y el de los invitados, pues lo tengo que agradecer y darles las gracias porque anima a seguir. Es decir, ahora me metí, Héctor, un poco en un berenjenal que es publicar 2 programas en directo a la semana, martes y jueves. A los oyentes les puedo decir que van a tener asegurado muchos martes y jueves, siempre que no me falle la salud a mí y no le falle al invitado que está programado, ¿vale? Ya tengo 3 meses ya citas y espero que disfruten la gente con el programa de Bellum Artis Historia Militar y nuestras historias habladas, que cada vez llegan a más gente de todos los continentes. Hay gente ahora mismo viéndonos desde Miami, en Estados Unidos, otros días nos ven de Uruguay, de Argentina, es decir, de todos los países hermanos y amigos de España, y digo de España porque yo estoy en España, pero también en iVoox gente desde China, españoles que viven en China, comentan que no solo él lo ve en Pekín, sino amigos suyos nos escuchan desde Pekín, y eso anima a seguir. Y yo creo que con este agradecimiento me puedo despedir y solo recordaros que si os ha gustado este programa, lo compartáis y habléis con vuestros amigos de que existe un canal que se llama Bellum Artis Historia Militar y podéis disfrutar de la historia como si fuese una, digamos, serie de televisión.
Pues muchas gracias y hasta la próxima historia hablada. Y como siempre os recuerdo que tenemos un sistema de micromecenazgo en patreon.com/velunartis en el que nos podéis apoyar para que recuperemos fuerzas y también podamos comprar nuevos libros o entradas a museos, que después cuando entro siempre hago algún directo. Y nada más que deciros. También en YouTube tenéis un sistema de apoyarnos, podéis apoyarnos y nada más. Como siempre, esto es voluntario, nunca voy a poner nada a cambio, es decir, no va a haber ningún programa que no se pueda ver si no se paga. Por lo tanto, el que quieras colaborar con que exista la historia de alguna manera, tienes de patreon.com, que agradezco a los 26 mecenas que a día de hoy me invitan a un café para que siga contando historias, que no os voy a defraudar y va a haber historias para rato. Muchas gracias a todos y Héctor, ya sabes, esta es tu casa y vuelve cuando quieras. Si un día no es para hablar de un libro de los tuyos, pero sí de una historia de esas que te gustan a ti, que ya descartas para un libro porque no tienes tiempo, pues me dices: Paco, quiero hablar de tal cosa. Y nada, venimos aquí y lo contamos. Bueno, sabes que estaré encantado como siempre y que es un placer estar aquí, muy cómodo y bueno, encantadísimo de que digas que hay gente escuchándonos desde toda la hispanosfera y más allá. Y más allá. Y bueno, que un placer, Francisco, ¿qué te voy a decir? Yo encantadísimo de hablar de esto. Pues nada, esto. De compartir esta pasión por la historia, que es un poco lo que nos ha unido, ¿no? Y lo que nos sigue uniendo. Efectivamente. A mí me une a mucha gente interesante que no conocería si no hubiese hecho este programa de Velum Artis, el blog al principio y después estos programas. Pues muchas gracias a Héctor y a todos los oyentes. Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/velunartis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Velum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es velumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Velum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.